Ya vimos el pasado semanal, empezamos con Daniel Santoro. Qué destape raro ahí ahora, ¿no? Porque aparecen todos exfuncionarios, figuras de toda índole, pero no aparecen empresarios, no aparecen financistas. Es como si la corrupción fuera de una sola persona en la Argentina, o de un solo gremio. Es muy raro porque la corrupción es como el tango, ¿no? Se baila a dos y muy juntitos, el empresario que paga y el funcionario que recibe. Y hasta ahora no vemos ese desfile de empresarios, que sí está en Brasil. Roberto, yo estuve en San Pablo en un congreso de periodistas la semana pasada y me decían los periodistas de la Folia de San Pablo que Odebrecht, el principal empresario de la construcción de Brasil y de América Latina, está pensando en pedir la delación premiada. Ya se la dieron. Ya se la dieron. Está hablando incansablemente. Ante los 18 años, entonces eso va a hacer temblar a Brasil y a Argentina gracias a la ley del arrepentido, que acá obviamente estamos esperando que el Senado la convierta en ley en lo que respecta a los delitos contra la administración pública. Y ahí sí yo creo que veremos el desfile que falta de empresarios, de financistas, que si no es una mesa a la que le faltan patas, ¿no? Esta mesa de la corrupción. En Italia ya fue así también. En Italia, con el caso Manipuliti, yo me acuerdo, el fiscal Di Pietro, él lo que hizo desde Milán fue, primero todo, no, yo no pagué sobornos, tangente, nada, denme la contabilidad. Y me acuerdo que fue una conferencia de él y le dice, y encontraba un montón de rubros que decían pago de servicios especiales, todo 10%, 15%, y aplicando las leyes antimafia, fue que consiguió eso, que hicieran cola para... Convengamos también que puso gente en prisión medio arbitrariamente y que eso colaboró en ablandarlos, ¿no? Claro, bueno, yo estoy en contra de utilizar la cárcel como un método de tortura indirecto, ¿no es así? Claro. Pero también es cierto que este tema de la doctrina Zaffaroni, de que no hay prisiones preventivas ante delitos graves, delitos de cuello blanco, solamente cuando hay peligro de fuga. Por suerte, Casanelo, en el caso de Lázaro Báez, aplicó el tema de la obstrucción de pruebas. ¿Por qué digo esto, Roberto? Porque en el año 2013, casi un escenario parecido, ¿qué es lo que hacía Lázaro Báez y Pérez Gadito, lo demás? Todos los empleados de la Rosadita, ¿qué querés? ¿Querés plata? ¿Querés un viaje al exterior? Entonces, era un silencio total y eso perjudica la investigación del juez. Pero a propósito de eso, hay toda una fantasía, me parece a mí, que no tiene nada que ver inclusive con los jueces, pero que está alimentada en la población, de que va a ir presa Cristina, de que va a ir preso De Vido, de que van a ir presos un montón. Y en verdad, me parece difícil que vayan presos, por lo menos en este año, el año próximo, porque el sistema en alguna medida habilita a que no vayan presos la tipología de los delitos. Entonces, ¿por qué se genera esta situación? Simplemente porque hubo un loco que apareció tirando bolsos y se metió él solo en la cárcel. Y al otro que está preso, como vos decís, por obstrucción a la justicia, eventual obstrucción, y que sería discutible también su detención. ¿Por qué los argentinos creen que esto se resuelve? Primero, yendo toda la gente presa, y segundo, sabiendo que no van a ir presos, por lo menos hasta dentro de 5 o 6 años. Yo creo que agregaría también que hay algunos sectores de la prensa que alimentan estas falsas expectativas. Entre los cuales estás vos y yo, supongo, ¿no? De que sí, que va a ir presa. Y obviamente, hoy por hoy, en las causas en que está Cristina, la ruta del dinero acá, Otesur y demás, son delitos menores. Ella nunca siempre se presentó ante la justicia, entonces es una jefa de Estado. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, digamos, estamos en la etapa de instrucción, Roberto, porque si no también la gente con esto se engaña. Estamos en la etapa de procesamiento, sobreseimiento, a falta de mérito. Para que llegue la etapa de condena... Faltan los recursos, las nulidades. 1 año y medio o 2 años para que termine la instrucción. Y después el otro problema, Roberto, que la gente no se acuerda, es que los tribunales orales de la capital federal están colapsados con los juicios por la represión ilegal. Para que le den un turno, el caso Chicone no tiene turno. Claro, bueno, ahí estamos. ¿Cuánto hace que está? Porque la gente debe pensar que Vudú está preso. Vudú ya está con procesamiento confirmado. Pero el juicio todavía no tiene fecha. Porque no hay turno. Si no se cambia el Código Procesal Penal algún día, si no se crean más tribunales federales, yo no sé cómo. Yo la verdad que te sugiero que ya con este aumento nuevo al fútbol no le invitemos a Macri a seguir aumentando el gasto. Te pregunto, Cristina dijo una palabra
que me sorprendió. Dijo que los alquileres que ella percibía eran irrisorios. Es cierto que lo dijo en relación a otro tipo a otras dimensiones de dinero. Pero ¿cuál es la idea de cuánto es lo que percibe Cristina por los alquileres, sea de sus departamentos, sea de sus casas, sea de los hoteles? ¿Cuánto? ¿Cuál es el volumen? Bueno, pero una cosa son los 20 departamentos que ellos tenían antes del 2003. Sí, esos son los Fonavi, de los cuales... Que ellos también cobraban desde su estudio jurídico y demás. Otra cosa es el modus operandi. Perdón, yo lo he visto cobrar a Néstor. ¿Ah, sí? Así que no es ¿Cuándo? solo. Acá en Buenos Aires le llevaron la plata a la casa de Santa Cruz la primera vez que lo vi. Y la contó delante mía y la verdad que eran montos insignificantes. De esos Fonavis que tenían en Santa Cruz. Pero luego, digamos, hubo una evolución en ese patrimonio. Esa evolución es el 1200% en 12 años del patrimonio en blanco que declararon Néstor y Cristina. Y en todos casos, el caso Roberto, el modus operandi es el mismo. Concesionarios de la obra pública como Lázaro Báez y Cristóbal López que le alquilan, entre comillas, los hoteles que ellos construyeron, ya sea el Alto Calafate, en el caso de la empresa Otesur, o el Retorno, o las Dunas, o los demás hoteles. Y eso se repite ese mecanismo de alquileres que todavía no se pueden comprobar si realmente esas habitaciones de los hoteles fueron ocupados por los trabajadores de Lázaro Báez. Está bien, pero al margen de eso, sí. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos son los departamentos? Ella también alquila departamentos en Puerto Madero. El volumen de esos, ¿alguien lo ha mensurado? Para saber si es irrisorio, como dice Cristina. No, de ninguna forma es irrisorio. ¿No? Yo lo que me acuerdo es que en el periodo que Lázaro Báez tuvo el Alto Calafate, él le pagó 6,5 millones de dólares a la familia Kirchner en cheques que los endosó Máximo Kirchner, porque en ese momento él era la cabeza de los negocios de la familia, en ese momento no era diputado. Así que estamos hablando de esa cifra solamente en el caso de Otesur, y tendríamos que sumar después los alquileres por los departamentos acá de Madero Center a Cristóbal López y demás. Pero estamos hablando, incluso en las declaraciones juradas de bienes de ella, los grandes ingresos de Cristina siempre fueron alquileres y plazos fijos, que esa es otra historia, ¿no? Ahora, hay una curiosidad también en todo esto que tiene que ver con el volumen de lo que, digamos, la efervescencia popular, lo que dicen algunos medios, se quedaron de la obra pública, de otro tipo de negocios paralelos a la obra pública, que oscilan entre los 14 y los 40.000 millones de dólares. Esto es algo más que Voz Populi en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? He escuchado y he leído esas cifras. Ahora, la verdad que hasta ahora lo único que capturaron, o que se tiene una idea de la dimensión de algo más de 100 millones de dólares que tiene Báez. El resto de la plata, el físico, no está registrado en cuentas en el exterior, no está registrado debajo de la tierra, por más que retroexcaven como hasta ahora. ¿Qué idea tenés vos de dónde se esconde parte de ese dinero o todo ese dinero? Porque hasta ahora, digamos, volumen en serio no se ha descubierto. El tema, Roberto, es las cuentas de Báez en Suiza. Hace una semana la Unidad de Información Financiera dio información de inteligencia por la cuenta esta de la Fundación Panameña Kinski en el Banco Zafra, que tiene 25 millones de dólares a nombre de los hijos de Báez. Y lo que importa ahí son los extractos bancarios. ¿De dónde vino esa plata y a dónde fue esa plata? Yo creo que acá hay que ver la película completa. El tema de la ruta del dinero acá no es solamente la rosadita. El tema hay que ir para atrás. Hay que ir a Ernesto Clarence con la financiera de Inverness. Hay que ir a la cuenta de Liechtenstein, a la empresa Austral Construcciones. En el año 2006, 3 años después recién de creada, le habían bloqueado en Liechtenstein 10 millones de dólares. Hay que buscar esos extractos bancarios. Ahora, Daniel, yo te insisto con eso y me parece bárbaro que investiguen eso y 90 cuentas más. Pero estás hablando de 10, de 25, de 30, de otros 100 millones si querés. Tenemos 100 millones puestos en inmuebles o en campos de Báez, en departamentos, casas, etcétera. Tenemos, no sé, 100 millones más. Pero la cifra que hay del 15% presunto que se rebanaron con la obra pública es muchísimo más. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Dónde se alberga eso?
Porque hasta ahora me lo han dicho que lo tenían bajo tierra, que lo tienen en algunas cuentas, que esas cuentas, la verdad, tampoco uno ha tenido una información sobre esos volúmenes. ¿En qué otro lugar puede haber? No, yo apuesto por la ruta financiera de las inversiones en el exterior. Lázaro Báez sacó la plata de Estados Unidos, sacó la plata de Suiza, y yo creo que hay que investigar por el lado de Medio Oriente, el norte de África, China. Hay que seguir el rastreo a través de la Unidad de Información Financiera. Vos me parece que eres un viaje turístico para ir a investigar esos lugares, ¿no? Estaría bueno ir a visitar. Pero el diario ese no te va a pagar nunca eso. No, ahora no, pero ir por Marruecos y más. Pero ahí, a través de la Unidad de Información Financiera, que es parte del grupo que se llama del GAFI, que realmente están trabajando muy bien, ya hay información nueva, en eso se va a avanzar. El juez Casanelo va a mandar un exhorto a Suiza para que informe Suiza, para que informe Liechtenstein, Uruguay. Hay que sumarle los 15 millones de dólares del campo al entrevero de Uruguay. Todas esas cosas las que hay que ir sumando, pero tampoco hay que crear falsas expectativas de que esto es de hoy para mañana. Aquí hay que hacer un trabajo serio, donde una cooperación firme con los países desarrollados, como pasó con Montesinos en el caso de Perú y con Carlos Salinas, el hermano de Carlos Salinas de Gortari en México, vamos a llegar a cifras mayores. Hablando de los alquileres, ¿es lo mismo alquilarle a un amigo como hace Macri con el jefe de la CIDE o de la AFI, no sé cómo se llama esto, que alquilarle, Cristina, siempre a Lázaro Báez o a Cristóbal López, que son contratistas del Estado? El fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal dice claramente que eso es conflicto de intereses. Que ahí está claro que la cabeza del Estado que le dio 650 millones de dólares en obras públicas a Lázaro Báez no puede tener negocios directamente con esos contratistas de la obra pública, que son Cristóbal López, Lázaro Báez y Relats también por el tema. Entre otros. Entre otros. En el club ese que presidía el señor Wagner, donde, según el exministro Labaña, estaban todos cartelizados. Esto es, robaban todo. Unos más, otros menos, pero todos. Esa es la cartelización. Y también hay una pista de Wagner por unos terrenos comprados en Uruguay, que también pasaron por el Betic Service Group. Obviamente es otro de los personajes que saben mucho de esta historia, que es el señor Ernesto Ramos, este financista cordobés, que es el que compró la Rosadita y el que repatrió, lo que está comprobado ya en el expediente, 33 millones de dólares a fines del año 2012 para Lázaro Báez en la cuenta del Banco Nación. Hablando de la Sala 2, que aparentemente es la sala ejemplar de la Argentina, ¿no? Así es. Esa sala es la que determinaba los sorteos de los jueces. No, porque eso hay un mecanismo informático. Perdón, ¿quién maneja ese mecanismo informático? Bueno, el tema ahí, hubo un peritaje sobre eso, y el tema ahí es cuántas causas tiene cada juzgado. Entonces, cuando un juzgado tenía muchas causas, o un juez tenía dos juzgados, como el caso de Ollarvide, que claro, siempre salía sorteado, pero yo no tengo precisión ahora, pero recuerdo que hubo una pericia sobre eso, que hubo una investigación sobre un empleado que tenía la Cámara, porque el que hace eso es el presidente de la Cámara. En este momento el presidente es Irurzum. Podría haber sido otro personaje, que es presidente de las dos salas, ¿no? No, porque era sospechoso que en la época de Cristina todo le tocaba a Ollarvide y después le empezó a tocar todo a Casanelo, cuando son como 14 los federales, ¿no? Son 12 los federales, sí. Y siempre las causas importantes les tocaban a unos pocos. Eso, bueno, es lo que dijo la jueza Servini de Cubría, no lo digo yo como dicen en la televisión. Te agradezco, Daniel. No trajiste tu libro, que se vende ya por la 4ª edición. Sí. Pero bueno, se lo vamos a conseguir para ustedes, va a estar para el sorteo. Te lo debo. Te agradezco y a ustedes los invito ya a estar sentados allá más cómodamente, por razones de edad del conductor, obviamente no del invitado, con Alberto Fernández, alguien que algo sobre Cristina va a tener que decirnos. Gracias, en un minuto nomás estamos. Muy gentil.